Todavía recuerdo el día que llegué a ese pequeño y remoto pueblo de Colorado. Era finales de octubre y el aire ya era gélido, del tipo que se te mete en los huesos y te hace temblar sin importar cuántas capas de ropa lleves. Había viajado desde Tailandia para trabajar como au pair para una familia con la que solo había hablado por videollamada. Parecían bastante amables, educados, reservados y ansiosos por tener a alguien que les ayudara con su hijo de 10 años, Eli. Pero desde el momento en que entré en su casa, algo se sintió raro. Los padres, el señor y la señora Hargrove, eran distantes, casi robóticos en su trato conmigo. Me mostraron mi habitación, un pequeño espacio al final de un pasillo largo y tenuemente iluminado, y me dejaron deshacer las maletas sin siquiera una sonrisa. Eli, el niño al que se suponía que debía cuidar, no estaba por ninguna parte. La primera vez que conocí a Eli, me sorprendió lo extrañamente callado que era. No me saludó ni me miró a los ojos. En su lugar, se sentó junto a la ventana de la sala de estar, mirando fijamente el denso bosque que rodeaba la casa. Su rostro pálido no tenía expresión, sus ojos oscuros estaban vacíos, como si realmente no estuviera allí. Intenté entablar conversación, preguntándole por sus aficiones o qué le gustaba hacer, pero solo me daba respuestas monosílabas o me ignoraba por completo. A los padres no parecía preocuparles. Solo es tímido, dijo la señora Hargrove, con voz monótona, como si hubiera repetido la frase 1000 veces. Pero no podía sacarme de la cabeza la sensación de que había algo más. Durante los días siguientes, noté cómo Eli se estremecía cada vez que sus padres entraban en la habitación, cómo evitaba su mirada y se retraía en sí mismo. Era como si llevara un peso demasiado grande para un niño de su edad, y no pude evitar preguntarme qué estaban ocultando. La casa en sí misma también era extraña. Era vieja, con suelos de madera que crujían y paredes que parecían absorber el sonido, haciendo que todo se sintiera inquietantemente silencioso. Los Hargrove rara vez salían, y cuando lo hacían, cerraban ciertas puertas con llave y me daban instrucciones estrictas de no entrar en ciertas partes de la casa. La habitación de Eli está prohibida, dijo el señor Hargrove una noche, su tono no dejaba lugar a discusión. Necesita su privacidad. Pero, ¿privacidad para qué? El niño apenas hablaba, apenas se movía. Pasaba horas en esa ventana, mirando fijamente el bosque como si estuviera esperando algo o a alguien. Empecé a notar pequeñas cosas, como que los padres susurraban entre sí en la cocina, con voces bajas y urgentes, o como Eli a veces desaparecía durante horas, solo para reaparecer en el mismo lugar junto a la ventana, como si nunca se hubiera ido. Era inquietante, pero me decía a mí misma que estaba pensando demasiado. Tal vez así eran ellos. Tal vez era yo la que no entendía. Entonces, una noche, lo oí, un golpeteo rítmico y débil que venía de alguna parte de la casa. Era tarde, y se suponía que todos estaban dormidos. Seguí el sonido, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que me encontré de pie frente a una puerta que nunca antes había notado. Estaba escondida al final del pasillo del sótano, parcialmente oculta detrás de una pila de cajas viejas. El golpeteo se detuvo tan pronto como me acerqué al picaporte, y por un momento, pensé que lo había imaginado. Pero luego noté algo más, la puerta no estaba cerrada con llave. La abrí lentamente, las bisagras gimieron en señal de protesta, y lo que vi dentro me heló la sangre. La habitación era pequeña, apenas un armario, pero cada centímetro de las paredes estaba cubierto de fotografías, docenas de ellas, todas de mujeres jóvenes. Algunas sonreían, otras parecían asustadas, pero todas tenían una cosa en común, eran au pairs. Mi estómago se revolvió al reconocer algunos rostros del sitio web de la agencia. Y entonces lo vi, un diario, sentado en un estante polvoriento en la esquina. El nombre en la cubierta era de Eli. Tomé el diario, con las manos temblando, y lo abrí. Las páginas estaban llenas de la letra de Eli, pequeña, pulcra y extrañamente precisa. Pero las palabras no eran las palabras de un niño. Eran relatos detallados de cada au pair que había venido antes que yo, sus hábitos, sus miedos, sus secretos. Eli las había estado observando, escribiendo sobre ellas, como si se le hubiera instruido.
Mi estómago se retorció al leer cómo una chica había intentado irse después de una semana, solo para desaparecer poco después. Otra había confrontado a los padres sobre el comportamiento de Ellie y nunca más se la volvió a ver. Las anotaciones eran frías, distantes, como si solo estuviera documentando hechos, pero también había algo más, algo desesperado. En un pasaje, escribió: "No quiero seguir haciendo esto, pero me lastimarán si me detengo". Mi corazón se conmovió por él, pero rápidamente se vio eclipsado por una creciente sensación de temor. ¿En qué me había metido? No dormí esa noche. Me senté en el borde de mi cama, agarrando el diario, tratando de darle sentido a todo. A la mañana siguiente, confronté a la señora Hargrove con la voz temblorosa mientras le preguntaba sobre la habitación y las fotos. Su rostro se puso pálido, pero no lo negó. En cambio, sonrió, una sonrisa fría y sin vida, y dijo: "No deberías haber bajado allí". Antes de que pudiera responder, el señor Hargrove apareció detrás de ella, su expresión ilegible. "Ella tiene un papel especial en esta familia", dijo, su voz tranquila pero amenazadora. "Nos ayuda a manejar las cosas. Y ahora, tú también lo harás". Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando Ellie entró en la habitación, con los ojos fijos en mí. Por primera vez, vi algo en ellos, no vacío, sino miedo. Él sabía lo que venía, y yo también. Los días que siguieron fueron un borrón. Los Hargrove se volvieron aún más controladores, vigilando cada uno de mis movimientos, asegurándose de que no me saliera de la línea. Ellie, por otro lado, empezó a actuar de manera diferente conmigo. Se quedaba en el pasillo fuera de mi habitación, con los ojos moviéndose como si temiera que alguien pudiera verlo. Una tarde, mientras sus padres estaban fuera, por fin me habló, de verdad. "Tienes que irte", susurró, su voz apenas audible. "Van a hacerte como a las otras". Le pregunté qué quería decir, pero solo sacudió la cabeza, con las manos temblando. "Hay una llave", dijo, mirando por encima del hombro. "En el cajón de la cocina. Abre la puerta trasera. Espera hasta la medianoche y luego corre. No mires atrás". Sus palabras me hicieron temblar, pero supe que decía la verdad. Podía ver el miedo en sus ojos, la forma en que su pequeño cuerpo parecía encogerse bajo el peso de lo que lo habían obligado a hacer. Esa noche, esperé hasta que la casa estuvo en silencio, con el único sonido del débil crujido de las viejas vigas de madera. Mi corazón latía con fuerza mientras me arrastraba por las escaleras, con la llave fuertemente agarrada en mi mano. Podía sentir el peso de la casa presionándome, como si estuviera viva, mirándome. Cuando llegué a la puerta trasera, dudé, con la mano flotando sobre la cerradura. ¿Y si me estaban esperando? ¿Y si esto era algún tipo de prueba? Pero luego pensé en Ellie, en el miedo en su voz, y supe que tenía que intentarlo. Giré la llave, el clic resonó en la quietud y abrí la puerta. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada, pero no me importó. Corrí tan rápido como pude, mi aliento salía en jadeos irregulares, los árboles se cernían como sombras a mi alrededor. No me detuve hasta que llegué a la carretera principal, donde detuve un coche que pasaba y pedí ayuda. La policía se mostró escéptica al principio. Debía verme hecha un desastre, con los ojos desorbitados, sin aliento y balbuceando sobre una familia, un niño y una casa en el bosque. Pero cuando les mostré el diario, sus expresiones cambiaron. Me llevaron a la estación, me hicieron 1.000.000 de preguntas y finalmente aceptaron ir a la casa. Sin embargo, cuando llegamos, estaba vacía. Los Hargrove se habían ido, y Ellie también. Lo único que quedaba era la habitación en el sótano, las fotos aún cubriendo las paredes como una especie de retorcido santuario. La policía registró la casa, pero no encontraron nada más, ni señales de a dónde se había ido la familia o qué había pasado con las otras au pairs. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Me quedé en el pueblo durante unas semanas, ayudando en la investigación, pero nunca se llegó a nada. Los Hargrove nunca fueron encontrados, y Ellie tampoco. Hasta el día de hoy, no sé qué les sucedió o qué estaban haciendo realmente en esa casa. Todo lo que sé es que tuve suerte de salir de allí cuando lo hice. A veces, todavía pienso en Ellie,
sus ojos tranquilos y atormentados, la forma en que trató de advertirme. Espero que esté bien, donde sea que esté. Pero también sé que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Esa casa, esa familia y lo que sea que estuvieran escondiendo, es algo que nunca entenderé del todo. Y tal vez, eso sea lo mejor. Después de todo lo que pasó, no pude quedarme en Colorado. Volví a Tailandia, tratando de poner tanta distancia entre esa casa y yo como fuera posible. Pero no importaba lo lejos que fuera, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que me estaban vigilando. Empezó con cosas pequeñas, una sombra por el rabillo del ojo, un débil sonido de golpeteo por la noche, como el que había oído en el sótano. Al principio, me dije a mí misma que era solo mi imaginación, que el trauma por el que había pasado me estaba afectando. Pero un día, recibí un paquete por correo. No tenía dirección de remitente, solo mi nombre garabateado con letra desordenada. Dentro había una sola fotografía. Era yo, tomada desde fuera de mi ventana, de pie en la cocina de mi nuevo apartamento. La sangre se me heló al darme cuenta de que alguien había estado allí, observándome, al igual que él y había observado a las otras. Nunca supe quién envió la foto o cómo sabían dónde estaba. Me mudé de nuevo, cambié mi número e hice todo lo posible para desaparecer. Pero incluso ahora, años después, todavía siento esa misma inquietud, como si nunca estuviera realmente sola. No sé si los Hargrove todavía andan por ahí, si todavía me están buscando, o si Ellie alguna vez escapó. Todo lo que sé es que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Y algunos secretos te siguen, no importa lo lejos que corras. Me mudé a Dormant en el otoño de 2022, recién salida de la universidad y ansiosa por comenzar mi nueva vida como au pair. La familia con la que fui emparejada parecía perfecta sobre el papel, una pareja de unos 30 y tantos años con 2 niños adorables, un niño y una niña, que vivían en un pintoresco pueblo rodeado de bosques. Los padres, Sarah y Mark, fueron cálidos y acogedores cuando llegué, pero había algo extraño. Seguían mencionando a su anterior au pair, Priya, que al parecer había muerto en un trágico accidente de coche solo unos meses antes. Al principio, pensé que era solo el dolor, pero la forma en que la mencionaban se sentía extraña, casi obsesiva. Decían cosas como, Priya solía preparar el mejor chai, o Priya siempre sabía cómo calmar a los niños. Era como si esperaran que yo ocupara su lugar por completo, como si fuera una especie de reemplazo en lugar de mi propia persona. La casa en sí misma era hermosa pero inquietante, con suelos de madera que crujían y viejos retratos que cubrían las paredes. Mi habitación era acogedora, pero todavía tenía rastros de Priya, su bufanda favorita colgada en el respaldo de la puerta, un cuaderno a medio usar en el escritorio. Al principio intenté ignorarlo, pero las cosas empezaron a ponerse raras casi de inmediato. Una noche, me desperté con el sonido de débiles susurros fuera de mi puerta. La abrí, pero no había nadie. A la mañana siguiente, me di cuenta de que me faltaba uno de mis suéteres, solo para descubrirlo más tarde en el cuarto de la lavandería, doblado cuidadosamente pero oliendo débilmente a incienso, algo que nunca usaba. Luego estaban las notas, pequeños trozos de papel con símbolos que no reconocía, metidos en lugares aleatorios como la funda de mi almohada o el bolsillo de mi abrigo. Intenté restarle importancia, diciéndome que era solo el estrés de adaptarme a un lugar nuevo, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Los niños, Emma y Liam, eran adorables pero distantes, como si se contuvieran a mi alrededor. Emma, la mayor, a veces me miraba con una intensidad inquietante, como si estuviera esperando que hiciera algo específico. Una tarde, mientras coloreábamos juntas, de repente dijo, Priya me dibujaba elefantes. ¿Puedes dibujar uno? Su voz era suave, pero había un extraño matiz en ella, como si no fuera realmente una petición. Traté de restarle importancia y dibujé un elefante, pero ella simplemente frunció el ceño y dijo, ella no lo hacía así. Eran pequeñas cosas como esas, pequeños comentarios, miradas extrañas, que empezaron a acumularse y a hacerme sentir que constantemente me estaban comparando con alguien a quien nunca podría igualar. Los susurros se hicieron más frecuentes, especialmente por la noche.
Los oía débilmente, como si alguien estuviera teniendo una conversación justo fuera de mi alcance. Al principio, pensé que era el viento o que la casa se estaba asentando, pero cuanto más sucedía, más me convencía de que era otra cosa. Una noche, decidí seguir el sonido. Salí de mi habitación y me arrastré por el pasillo, los tablones del suelo gimieron bajo mi peso. Los susurros me llevaron a la puerta del sótano, que estaba un poco entreabierta. Dudé, todo en mí me gritaba que no bajara allí, pero la curiosidad me pudo. Al bajar las escaleras, el aire se volvió más frío y los susurros se detuvieron. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño altar en la esquina, con velas, flores y una foto enmarcada de Priya. Mi estómago se encogió. No era solo un monumento, se sentía como algo más oscuro. Me alejé, con el corazón latiendo con fuerza, y corrí de regreso a mi habitación, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no era solo dolor. Algo andaba muy mal. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de ese altar. Sara notó que estaba más callada de lo habitual y me preguntó si todo estaba bien. Mentí y dije que solo estaba cansada, pero la forma en que me miró, como si estuviera estudiando mi cara en busca de algo, me puso la piel de gallina. Más tarde ese día, mientras los niños estaban en la escuela, decidí investigar. Empecé por la habitación de Priya, que ahora era la mía. Revisé los cajones del escritorio y encontré más de esas notas extrañas, junto con un diario escondido debajo de una pila de viejos libros de texto. El diario estaba lleno de la letra de Priya, pero no estaba en inglés o hindi, estaba en los mismos símbolos que había visto en las notas. Mis manos temblaron mientras hojeaba las páginas, tratando de entenderlo. Cerca del final, había un dibujo del altar que había visto en el sótano, rodeado de lo que parecían instrucciones o un ritual. Se me heló la sangre. ¿Qué le habían hecho? Esa noche, confronté a Sarah y Mark. Intenté mantener la voz firme mientras les preguntaba sobre el altar y el diario. Al principio, lo negaron todo, pero cuando les mostré el diario, sus rostros cambiaron. Sarah empezó a llorar y Mark miró a otro lado, con la mandíbula tensa. No queríamos que sucediera, dijo Sarah, con la voz quebrada. Solo queríamos que se quedara. La amábamos como a una familia. Mi estómago se revolvió cuando las piezas empezaron a encajar. Priya no había muerto en un accidente de coche, se había quitado la vida. Y por lo que parecía, Sarah y Mark habían estado tratando de traerla de vuelta, usando algún tipo de ritual que no entendían del todo. Habían estado tratando de reemplazarla conmigo, no solo como au pair, sino como algo más. Me sentí enferma. No solo estaba viviendo en la sombra de Priya, sino que me estaban arrastrando a ella, quisiera o no dormí esa noche. Cada crujido de la casa, cada susurro en la oscuridad, se sentía como una advertencia. Hice mis maletas en silencio, planeando irme a primera hora de la mañana. Pero cuando bajé, Sarah ya estaba en la cocina, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Me sonrió, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. «No estarás pensando en irte, ¿verdad?», preguntó, su tono ligero pero con un matiz que me retorció el estómago. Mentí y dije que solo estaba organizando mis cosas, pero pude notar que no me creía. El ambiente en la casa cambió después de eso, de manera sutil pero inconfundible. Los niños también empezaron a actuar de forma más extraña. Liam me miraba sin pestañear y Emma empezó a dejar pequeños dibujos míos por la casa, siempre con una figura sombría de pie detrás de mí. Era como si estuvieran tratando de decirme algo, o de advertirme. La gota que colmó el vaso fue cuando encontré otra nota, esta vez con mi propia letra. Decía, «No te vayas. Ahora perteneces aquí». Mis manos temblaron mientras la miraba fijamente. No recordaba haberla escrito, pero las palabras eran inconfundiblemente mías. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba tratando con una familia de luto, sino con algo mucho más oscuro, algo que había estado en esta casa mucho antes que Priya o yo. Sabía que tenía que salir, pero cada vez que intentaba irme, algo me lo impedía. El coche no arrancaba, o la puerta principal se atascaba, o me invadía una abrumadora
sensación de temor que me hacía retroceder. Era como si la propia casa no quisiera que me fuera. Y entonces, una noche, oí la voz de Priya. Era débil, pero clara. Ayúdame, me quedé helada cuando oí su voz. Esta vez no era un susurro, era clara, desesperada y venía del sótano. Mi primer instinto fue correr, pero algo en su tono me hizo dudar. No era una amenaza, era una súplica. Contra mi mejor juicio, agarré una linterna y bajé. El sótano estaba más frío que antes y el aire se sentía pesado, como si me estuviera presionando. El altar seguía allí, pero las velas estaban encendidas, aunque no las había tocado. La foto de Priya estaba boca abajo y el diario estaba abierto en una página que no había visto antes. Esta vez, los símbolos estaban acompañados de traducciones al inglés. Era un ritual, pero no para traer a alguien de vuelta, era un ritual para atrapar a alguien, para unirlo a la casa. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de lo que le habían hecho a Priya y lo que estaban tratando de hacerme a mí. Oí pasos detrás de mí y me di la vuelta para ver a Sarah de pie al pie de las escaleras. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban muy abiertos, casi frenéticos. No deberías estar aquí abajo, dijo, con la voz temblorosa. No es seguro. Me alejé, agarrando el diario contra mi pecho. ¿Qué le hicieron?, le exigí. La expresión de Sarah se derrumbó y empezó a llorar de nuevo. No queríamos lastimarla, dijo. Solo queríamos que se quedara. Queríamos que fuera parte de nuestra familia para siempre. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de la verdad. Habían llevado a Priya al suicidio y luego habían intentado mantener su espíritu aquí, atrapado en esta casa. Y ahora, estaban tratando de hacerme lo mismo a mí. Sabía que tenía que salir, pero Sarah bloqueó las escaleras. Por favor, dijo, con la voz quebrada. No nos dejes. Te necesitamos, no sabía qué hacer. Sarah estaba bloqueando la única salida y el aire en el sótano se sentía cada vez más pesado, más difícil de respirar. Fue entonces cuando oí la voz de Priya de nuevo, más fuerte esta vez. Rómpelo, dijo. Miré a mi alrededor, confundida, hasta que mis ojos se posaron en el altar. Las velas, la foto, el diario, todo era parte del ritual que habían usado para atraparla. Sin pensarlo, agarré la foto y la lancé contra la pared. El cristal se hizo añicos y Sarah gritó, no. Pero era demasiado tarde. Las velas se apagaron solas y el aire de repente se sintió más ligero, como si un peso se hubiera levantado. Sarah se desplomó en el suelo, sollozando, y no esperé a ver qué pasaba después. Corrí escaleras arriba, agarré mis maletas y salí corriendo por la puerta principal. No me detuve hasta que llegué al límite del pueblo, donde llamé a un taxi para que me llevara a la estación de autobuses más cercana. Mientras estaba sentada en el autobús, mirando por la ventana, no podía dejar de pensar en Priya. No sabía si romper el altar la había liberado o si todavía estaba atrapada en esa casa, pero sabía que no podía volver. Cambié mi número, borré mis redes sociales y nunca más hablé con Sarah o Mark. Hasta el día de hoy, no sé si eran solo una familia de luto que perdió el rumbo o si había algo más oscuro en juego. Todo lo que sé es que apenas escapé con vida y con mi cordura. A veces, a altas horas de la noche, todavía oigo susurros y me pregunto si la voz de Priya alguna vez me dejará de verdad. Pero una cosa es segura, nunca volveré a pisar Vermont. Meses después, intenté seguir adelante, pero la experiencia me dejó una marca que no podía quitarme. Empecé a tener pesadillas sobre la casa, sobre Sarah y Mark, y sobre Priya. En un sueño, estaba de vuelta en el sótano, y Priya estaba de pie frente al altar, con el rostro pálido y los ojos vacíos. Gracias, dijo, su voz resonando en la oscuridad. Pero para ellos no ha terminado. Me desperté empapada en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué quería decir, pero no podía sacudirme la sensación de que algo todavía estaba mal. Pensé en contactar a alguien, tal vez a la policía o a un medio de comunicación local, pero no tenía ninguna prueba. Simplemente sonaría como los desvaríos de alguien que había visto demasiadas películas de terror. Así que me quedé en silencio, esperando que el tiempo me ayudara a olvidar, pero luego,
aproximadamente un año después, vi una noticia en línea. Era sobre una casa en Dormant que se había quemado por completo en circunstancias misteriosas. La familia que estaba dentro, una pareja y sus 2 hijos, no habían logrado salir. Mi estómago se encogió al leer los detalles. Eran ellos: Sarah, Mark, Emma y Liam. El artículo mencionaba que los vecinos habían informado haber oído ruidos extraños que venían de la casa en las semanas previas al incendio, como susurros y gritos. Cerré mi portátil, con las manos temblando. No sabía si era obra de Priya o algo completamente diferente, pero sabía una cosa con certeza: la casa se los había llevado, al igual que había intentado llevarme a mí. Nunca supe qué sucedió realmente, y tal vez no quiero saberlo. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. Llegué a Beverly Hills en el verano de 2019, recién salida de Polonia y ansiosa por comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Siempre había soñado con viajar, y trabajar como au pair me pareció la oportunidad perfecta. Los Kowalski, sí, irónicamente, tenían un apellido polaco, eran mi familia anfitriona. Desde el momento en que entré en su inmaculada y moderna mansión, sentí que había entrado en una revista. Los padres, Daniel y Catherine, eran la definición de la perfección: ricos, atractivos e infinitamente educados. Sus hijos, Lily, 8, y Jacob, 6, eran espeluznantemente educados, siempre hablaban en tonos suaves y medidos, y nunca, jamás, se portaban mal. Se sentía demasiado perfecto. Pero en ese momento, lo atribuí a la crianza de gente rica. No fue hasta mi segunda semana que empecé a notar pequeñas cosas que no encajaban. Los niños siempre esperaban el permiso antes de hacer cualquier cosa: comer, hablar, incluso jugar. Al principio, pensé que era solo una disciplina estricta, pero había algo extraño en la forma en que se miraban entre sí antes de responder a mis preguntas, como si coordinaran sus respuestas en silencio. Los padres, a pesar de ser tan devotos de su familia perfecta, nunca comían con nosotros. Cada noche, Catherine preparaba estas cenas elaboradas, pero ella y Daniel se llevaban sus platos a su estudio, dejándome con los niños. Y luego estaba la puerta del sótano. Era la única parte de la casa en la que no se me permitía entrar, cerrada con llave en todo momento con un cerrojo plateado y grueso. Una noche, después de acostar a los niños, decidí tomar un aperitivo nocturno en la cocina. Mientras caminaba de puntillas por el pasillo, la casa estaba espeluznantemente silenciosa, excepto por el débil zumbido del refrigerador. Pero entonces lo oí, algo tan sutil al principio que casi lo desestimo. Un sonido amortiguado, bajo y tenso, que venía de algún lugar debajo de mí. Me congelé, con el corazón latiendo con fuerza. Venía del sótano. Me acerqué a la puerta cerrada con llave, pegando la oreja a la madera fría. El sonido era inconfundible ahora, un débil y desesperado gemido, como si alguien intentara llorar pero estuviera demasiado exhausto para emitir un sollozo completo. Se me revolvió el estómago, me quedé allí parada lo que pareció una eternidad, tratando de convencerme de que lo había imaginado. Tal vez era una vieja tubería quejándose, o el viento jugándome una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era así. Mis manos temblaban mientras me acercaba al picaporte, aunque ya sabía que estaría cerrado. Justo cuando mis dedos rozaron el metal frío, un crujido repentino resonó detrás de mí. Me di la vuelta, con la respiración entrecortada. Daniel estaba de pie en el pasillo oscuro, con la expresión indescifrable. ¿Está todo bien, Cassia?, preguntó, su voz suave, informal, pero sus ojos contenían algo completamente diferente. Rápidamente forcé una sonrisa, mi pulso se aceleraba. Sí, todo está bien, dije, mi voz traicionaba el pánico que intentaba ocultar. Daniel no parecía convencido. Se acercó, su mirada se detuvo en mí por un momento más de lo necesario, antes de mirar la puerta del sótano. Espero que no hayas oído nada extraño, dijo, su tono ahora más frío, más medido. Mi corazón dio un vuelco, pero asentí. No, solo la casa asentándose, respondí, esperando que mi voz no se quebrara. Los ojos de Daniel se entrecerraron ligeramente, pero luego ofreció una sonrisa tensa y asintió. Bien,
dijo, y luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Me quedé congelada por un momento, mi mente se tambaleaba. No había forma de que eso fuera una coincidencia. Él había sabido exactamente lo que yo estaba a punto de hacer. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que me estaban vigilando. Cuando volví a mi habitación, los gritos amortiguados del sótano resonaron en mi mente, más fuertes y claros que nunca. Al día siguiente, cuando los niños estaban en la escuela, no pude resistirme más. Tenía que saber qué había realmente detrás de esa puerta. La casa estaba espeluznantemente silenciosa esa tarde, el silencio me envolvía como una niebla sofocante. Había tenido cuidado, fingiendo limpiar la cocina mientras mis pensamientos se aceleraban. No podía quitarme de la cabeza la imagen de los ojos de Daniel de la noche anterior, fríos, calculadores, casi depredadores. La puerta del sótano se cernía delante, su cerradura se burlaba de mí. Esperé, viendo cómo el reloj pasaba los segundos. Cuando estuve segura de que no habría nadie, me arrastré hacia la puerta, mi respiración superficial por la anticipación. Tenía que saber qué había ahí abajo. Agarré un clip del escritorio y lo enderecé con manos temblorosas. Fue un movimiento desesperado, pero no se me ocurría ninguna otra forma. La cerradura se dio con un clic nauseabundo y mi pulso se disparó. Abrí la puerta e inmediatamente el aire me golpeó, rancio, pesado y denso con el olor a polvo y algo más que no pude identificar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras entraba, la tenue luz del pasillo proyectaba largas sombras en el suelo del sótano. El espacio era más grande de lo que esperaba, con estantes llenos de cajas viejas y lo que parecían ser muebles desechados. Pero fue la esquina más alejada lo que me revolvió el estómago. Allí, escondida detrás de una pila de sillas viejas, había una pequeña cama improvisada. Las mantas estaban hechas jirones, y las paredes estaban cubiertas de marcas, arañazos, como si alguien hubiera estado tratando desesperadamente de escapar. Mi mente se tambaleó al acercarme, con la respiración entrecortada. Y fue entonces cuando la vi, estaba acurrucada en la esquina, su frágil cuerpo apenas visible en la tenue luz. Al principio, pensé que era solo una sombra, un truco de la mente, pero luego su cabeza se giró lentamente hacia mí. Sus ojos estaban muy abiertos, hundidos y vidriosos con un tipo de miedo que me retorció el estómago. No se movía, no podía. Sus extremidades estaban encadenadas a la pared, sus muñecas en carne viva y rojas por las cadenas. La respiración se me cortó y sentí una oleada de pánico. Esto no era solo una extraña coincidencia. Esto no era solo un accidente. ¿Quién eres?, susurré, mi voz temblaba. Apenas pareció registrar la pregunta, sus labios agrietados y secos, pero luego su mirada se fijó en la mía con una intensidad desesperada. Abrió la boca para hablar, pero solo un susurro ronco se escapó. «Ayuda», jadeó. «Por favor, ayúdame». Mis manos temblaron mientras me acercaba a las cadenas, pero cuando las toqué, lo oí, el sonido de pasos arriba. Rápidos, apresurados. Daniel. Mi corazón se me subió a la garganta. No tenía otra opción. No podía dejarla aquí, no después de todo lo que había visto. Pero también sabía que si me atrapaba, mi destino estaría sellado. Me quedé congelada por un momento, sopesando mis opciones. La puerta del sótano crujió al comenzar a cerrarse por sí sola, y mi corazón se detuvo. Me volví hacia la mujer, mi mente se aceleraba. «Volveré», susurré, aunque sabía que tal vez nunca lo haría. Me obligué a moverme, mis piernas como gelatina mientras tropezaba de regreso hacia la puerta. En el momento en que entré en el pasillo, pude sentir la presencia de Daniel detrás de mí, pero no me di la vuelta. No podía. Había tomado mi decisión. Tenía que ayudarla. Subí corriendo las escaleras tan silenciosamente como pude, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No podía arriesgarme a mirar atrás. Mi mente se aceleraba con 1000 pensamientos, cada uno más aterrador que el anterior. La puerta del sótano se había cerrado por sí sola, pero podía sentir los ojos de Daniel sobre mí. Sabía que sospecharía. Tenía que actuar rápido. Me dije a mí misma que encontraría una manera de volver por ella.
Tenía que hacerlo. Cuando entré en la cocina, me congelé. Daniel estaba allí, de espaldas a mí, hojeando una pila de papeles en el mostrador. En el momento en que se dio la vuelta, vi la frialdad en sus ojos de nuevo, la misma mirada que me había dado la noche anterior. ¿Todo bien, Cassia?, preguntó, su voz suave, casi demasiado informal. Asentí rápidamente, forzando una sonrisa. Sí, solo estoy cansada, tartamudeé. Me estudió por un largo momento, su mirada se detuvo. Bien. Odiaría pensar que te estás sobrecargando de trabajo, había algo en su tono que me heló la sangre. Ahora estaba segura de que lo sabía. Casi podía sentir sus pensamientos girando, calculando, como un depredador jugando con su presa. ¿Tienes hambre?, preguntó de repente, demasiado amablemente. ¿Podría prepararte algo? Sacudí la cabeza, sintiéndome repentinamente con náuseas. Estoy bien, dije, mi voz apenas un susurro. Él no insistió. Pero mientras me dirigía a la puerta, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me estaba observando, esperando que me equivocara. Cada movimiento que hacía se sentía como un paso hacia el peligro, y cada parte de mí me gritaba que corriera. Esa noche, apenas dormí. La mujer en el sótano me atormentaba, sus ojos llenos de terror, su súplica susurrada de ayuda resonaba en mi mente. Sabía que no podía volver allí durante el día, no con Daniel tan cerca. Pero también sabía que no podía dejarla encerrada. El miedo a lo que pasaría si no actuaba me carcomía, y sin embargo, el terror de ser atrapada por Daniel se sentía como un peso sofocante. Cada minuto se sentía como si pudiera ser el último. Al día siguiente, mantuve mi distancia de la familia. Fingí que todo era normal, manteniendo a los niños ocupados mientras mi mente se aceleraba con planes. Cuando cayó la noche, esperé a que la casa se instalara en su silencio habitual. El sonido de la suave respiración de los niños mientras dormían hacía que la casa se sintiera increíblemente silenciosa, como la calma antes de una tormenta. Salí de mi habitación, con las manos frías y húmedas mientras me arrastraba escaleras abajo hacia el sótano. Esta vez, fui más cuidadosa. Me moví rápidamente, sabiendo que cada segundo importaba. La puerta del sótano se abrió con un crujido, el olor a polvo y moho me golpeó de nuevo. Apenas lo noté esta vez. Mi corazón estaba enfocado en una cosa, sacarla. Corrí a su lado, las cadenas aún la sujetaban, pero sus ojos se iluminaron con un débil brillo de esperanza cuando me vio. Rápidamente busqué a tientas la cerradura, con las manos temblando. Fue más difícil de lo que pensaba. Mi respiración se aceleró por el pánico. Oí un sonido débil, pasos. Los tablones del suelo crujieron encima de mí. Pude oír a Daniel moviéndose. El sudor en mi frente era frío y sentí que mi corazón se aceleraba cuando la cerradura finalmente cedió. Sus cadenas cayeron al suelo con un suave tintineo y ella se desplomó en mis brazos. Nos movimos rápidamente, en silencio, por el sótano. El peso del frágil cuerpo de la mujer en mis brazos hacía que fuera difícil moverme tan rápido como necesitaba. No tenía ningún plan más que salir. Pero cuando llegué a la puerta, se abrió. Allí, de pie en la tenue luz del pasillo, estaba Daniel. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas se negaron a cooperar. La expresión de Daniel era indescifrable, sus ojos fijos en mí, luego en la mujer en mis brazos. ¿Van a alguna parte?, preguntó, su voz baja, casi un susurro. En ese instante, supe que no tenía otra opción. Tenía que actuar. Me lancé más allá de él, la adrenalina corriendo por mis venas. No sabía a dónde iba, solo lejos de él. Lo oí gritar detrás de mí, pero no me detuve. Salí corriendo de la casa, a través del jardín, sin mirar atrás. No me detuve hasta que llegué a la calle. No sabía a dónde ir, pero no podía quedarme allí. Detuve un coche y el conductor, al ver el miedo en mis ojos, nos llevó a la comisaría de policía más cercana. La policía fue a la casa. Encontraron todo lo que Daniel había estado escondiendo. La mujer en el sótano fue identificada como la anterior Ocar. Había estado allí durante meses, viviendo en aislamiento, obligada a trabajar en secreto. Daniel y Catherine fueron arrestados esa noche. Todavía no entiendo todo lo que pasó.
No sé qué los llevó a hacerlo, pero sé una cosa con certeza, había maldad acechando detrás de esa fachada perfecta. Y tengo suerte de haber escapado de ella.